Jesús, quien es verdaderamente Dios y se hizo verdaderamente hombre en una persona para siempre, muriendo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados según las Escrituras. Al tercer día resucitó físicamente de entre los muertos, ascendió a los cielos, donde a la diestra de la majestad celestial es ahora nuestro sumo sacerdote y mediador. Dios respondió a nuestras necesidades en la cruz. Lo que pasó en la cruz fue un evento de importancia cósmica. La expiación se efectúa ahí, por la cual aquellos que reciben a Cristo entre la raza humana son reconciliados con su Creador. Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado. Este fue el sacrificio ofrecido para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La gracia de Dios en la cruz. Sí, la cruz es el punto central de la historia. La cruz fue el lugar donde el pecado de Adán fue castigado. El pacto de obras fue cumplido y pudimos recibir las promesas de los beneficios del pacto cumplido. Nuestro pecado ha sido imputado a Cristo y la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Esto es lo que nos da méritos ante Dios. Es totalmente por los méritos de Cristo que somos declarados justos ante Dios. Jesús ha tomado nuestro lugar en el castigo que Adán merecía y que nosotros mismos merecíamos por romper el pacto de obras. A esto se le llama sustitución vicaria. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Debido a los rigores físicos de la crucifixión, Cristo solo habló con gran dificultad durante sus últimas horas en la cruz. Las Escrituras solamente registran 7 breves declaraciones del Salvador en la cruz, pero cada una de ellas revela que Cristo permaneció soberanamente en control, incluso mientras moría. Y cada una de sus declaraciones está repleta de significado. Y ahora vamos a ver cada una de ellas brevemente. La primera es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:33 al 34. Mientras colgaba en la cruz, Cristo presentó una súplica por misericordia a favor de sus hostigadores. Lucas registra que poco después que la cruz fue levantada en el Calvario, mientras los soldados todavía se repartían sus vestidos, él oró a Dios pidiendo perdón por ellos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:33 al 34. Esas palabras probablemente fueron pronunciadas mientras nuestro Señor estaba siendo clavado a la cruz, o tan pronto como la cruz fue alzada en su lugar. Es digno de señalar que tan pronto como la sangre del gran sacrificio comenzó a fluir, el gran sumo sacerdote, Cristo, comenzó a interceder. La segunda palabra es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42 al 43. Después de pasadas las horas de agonía en la cruz, uno de los ladrones que antes se había burlado de Jesús, ahora ha experimentado un cambio de corazón. Entonces este hombre se dirigió a Jesús y lo confesó como Señor, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese suceso es una de las grandes ilustraciones bíblicas de la verdad de la justificación por la fe. Este hombre no había hecho nada para merecer la salvación. Las palabras de Jesús al ladrón moribundo le transmitieron una promesa incondicional de perdón total, incluyendo cada acto de maldad que había cometido. Por primera vez en su vida había quedado libre de la carga del pecado. El Salvador a su lado llevaba la carga de su pecado, y el ladrón ahora estaba vestido de la justicia perfecta de Cristo. La tercera palabra que Jesús dice en la cruz es: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26. Debe haber sido muy doloroso para sus seres queridos ver a Jesús morir, pero para nadie fue más difícil que para María, su madre terrenal. Ella lo había criado desde su nacimiento. Ella conocía su perfección absoluta mejor que nadie. Y aún así, mientras lo contemplaba, las multitudes vertían injurias contra su hijo, abusando de él y burlándose cruelmente. Su figura sangrante
y demacrada colgaba impotentemente de la cruz, y todo lo que ella podía hacer era contemplar su agonía. La tristeza y el dolor que tal escena le causaría a su madre es inconmensurable. La cuarta frase que Jesús dice en la cruz es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 45 y 46. La cuarta declaración de Cristo desde la cruz es con creces la más rica en misterio y significado. Mateo describe: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de Jesús demuestran que aquella no era una simple recitación de un salmo, era el grito de su alma, era precisamente lo que él sentía en ese momento. Recordemos que fue la misma ira de Dios contra el pecado, la misma justicia de Dios y el mismo sentido de la justicia de Dios lo que Cristo satisfació en la cruz. En aquella espantosa hora sagrada fue tan fuerte el dolor que Jesús sintió, que fue como si el Padre lo abandonara. Aunque seguramente no hubo interrupción en el amor del Padre a él como hijo. En este sentido, Dios, no obstante, se alejó de él y lo abandonó como nuestro sustituto vicario. Así, soportando Jesús voluntariamente los horrores físicos y espirituales de la cruz por el bien de nuestra redención. La quinta frase que encontramos, o la quinta palabra que encontramos, es en la cruz: tengo sed. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa fue la quinta declaración de Cristo desde la cruz. A medida que se acercaba el final, Cristo pronunció un ruego final pidiendo alivio físico. Ahora, cuando pidió alivio de la horrible sed, de la deshidratación, solo le dieron una esponja saturada de vinagre puro. Juan describe esto: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En su sed vemos la verdadera humanidad de Cristo. Aunque era Dios encarnado en su cuerpo físico, experimentó todas las limitaciones físicas normales de la carne humana real. La sexta frase que encontramos en la cruz es: todo está cumplido o consumado es. Juan 19:30. El relato de Juan con respecto a la crucifixión continúa cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En el texto griego, la sexta declaración de Jesús desde la cruz es una sola palabra: tetelestai. Indica que clamó a gran voz Jesús. Fue un grito triunfante repleto de rico significado. No quiso decir simplemente que su vida terrenal había terminado, quiso decir que la obra que el Padre le había dado para que hiciera ya estaba completada. Él, no obstante, celebró el triunfo más grande de toda la historia del universo. La obra expiatoria de Cristo estaba consumada. La redención por los pecados estaba completada. Y el triunfo, este es el comienzo de una nueva vida para todos aquellos que confían en Él para salvación. Cristo había cumplido a favor de los pecadores todo lo que la ley de Dios requería de ellos. Una completa expiación había sido realizada. Todo lo que presagiaba la ley ceremonial se había cumplido. La justicia de Dios quedó satisfecha. El rescate por el pecado había sido totalmente pagado en la cruz. La paga del pecado había sido totalmente cancelada por Cristo. La paga del pecado había quedado resuelta para siempre por medio del sacrificio de Cristo. Todo lo que faltaba era que Cristo muriera para que pudiera resucitar de los muertos. Tetelestai, esto significa que su obra expiatoria estaba terminada, toda ella. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La última palabra que encontramos en la cruz, la séptima palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Cristo murió como ningún otro hombre jamás ha muerto. En cierto sentido fue asesinado por las manos de los hombres inicuos. Hechos 2:23.
En otro sentido, fue el Padre quien lo envió a la cruz, y ahí lo quebrantó sujetándolo a padecimiento, y le agradó al Padre hacerlo. Isaías 53:10. No obstante, en otro sentido, nadie le quitó la vida a Cristo. Él voluntariamente dio su vida por aquellos a quien amó desde antes de la fundación del mundo. Juan 10:17-18. Y de este modo, Cristo serena y majestuosamente puso de manifiesto su total soberanía hasta el fin. A todos los que amaba, incluso a muchos que se preocupaban poco por él, les parecía una tragedia suprema, pero fue el momento de triunfo más grande de la historia de la redención. Y Cristo haría esa realidad gloriosamente clara cuando se levantó de manera triunfal del sepulcro pocos días después. Y ahora podemos decir con seguridad: la tumba está vacía, porque Cristo ha resucitado, y nosotros también resucitaremos en aquel día.